momento y aún ahora. Este mensaje o quizás esta enseñanza salió de una canción que había escuchado de corto plazo que dice, cristiano, que dice: bienvenidos al mundo del revés, donde para vivir hay que morir, donde para ganar hay que perder. Y él tiene razón. Nosotros cuando venimos al Evangelio, de repente nos enseñan a perdonar a aquellas personas que nos han dañado, de repente empiezan a sanar heridas en nuestro corazón que nosotros no las hemos hecho, sino que las han hecho otros. Y quizás la sociedad te dice: no, odialo para siempre, hacele la cruz, no le hables nunca más. Y de repente vos venís acá al Evangelio y te dice: tenés que perdonar. Y vos decís: es injusto, porque a veces la justicia de Dios ante nuestros ojos parece injusta, pero es la justicia de Dios. De repente que acá, por ejemplo, venimos y que dice: es mejor dar que recibir. Y vos me vas a decir: ¿cómo voy a dar algo que no tengo si no recibí? Pero el Evangelio te dice: es mejor dar que recibir. Y ahora te voy a enseñar que aún teniendo nada podés dar mucho. Porque muchos dicen, a veces nos encontramos con el Evangelio y decimos: no estoy capacitado para servir. Ese es el problema. El Señor da fuerza al cansado, pero multiplica al que no tiene. El Señor tiene la capacidad de multiplicar donde no lo hay. Entonces también tiene el Señor la capacidad de usar a aquel que no lo es. Que no es, tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, entendiendo esto, que estamos sirviendo en un reino que es, por así decirlo, el reino del revés, que cuando Jesús vino aquí a la tierra dice: aquel que viene en pos de mí, tome su cruz y sígame, siempre llevándonos a la muerte. Cuando el reino lo que testifica, lo que nos entrega es vida. Entonces, ¿cómo muriendo tengo vida? Porque nosotros al reino que servimos es un reino diferente. Y vamos a entrar ya directamente a Mateo capítulo 16, versículo 24. Lo tenemos ahí. 25, ¿está bien? Lo tenemos ahí. Y dice así: porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Versículo siguiente: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Siempre direccionándonos a un líder exitoso en Casa de Luz, un líder que alcance en Casa de Luz. Pero ya de repente acá nosotros decimos: sí, tenemos que conquistar el mundo, sí, tenemos que ganar miles de almas, sí, esto, sí, lo otro. Y por así decirlo, agarramos el éxito y decimos que el éxito es la cantidad. Y el éxito nunca fue la cantidad, sino que el verdadero éxito del líder es cómo logró esa cantidad. Lo que el Señor se plasma o se centra, por así decirlo, en su reino, nunca es en la extensión del reino, sino que en la intención con la que el reino se extiende. Es tan importante la intención que tiene el líder para servir, que es lo que el Señor se centra. Porque el Señor te dice: líder de Casa de Luz o futuro líder, podés ganar el mundo, pero aún ganando el mundo podés perder tu alma. Podés perder tu alma. Y en el alma pasan las intenciones. No es solo el resultado de lo que vos vayas a lograr o llegues a lograr en la vida, sino que es la intención con la que lo logres. Porque la intención con la que lo logres te va a llevar a tener un liderazgo en pureza o un liderazgo corrompido. La intención es la que conmueve el corazón de Dios. Podemos verlo bien claro, como lo dice en el verso 25. Porque todo aquel que quiere salvar su vida. Y nosotros aquí venimos a salvar nuestra vida. Porque quizás nos han predicado en alguna esquina y habrán dicho: hey, Jesús vino y se murió por vos para salvarte. Pero la salvación que te ofrece Jesús es a cambio de una muerte tuya. Pero no te hablo de una muerte carnal. Te hablo de una muerte de intenciones, de una muerte de adentro, una muerte de corazón, un sacrificio vivo. La salvación siempre se entrega por una muerte, por un sacrificio.
La salvación para la humanidad vino por la muerte, por el sacrificio de Jesús. Ahora acá la palabra te dice, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. Pero aquel que esté dispuesto a perder su vida, y perder su vida no solo significa dejar de respirar. Perder su vida no solo significa dejar, por así decirlo, de que te circule la sangre. Perder su vida significa morir a tus sueños. Perder tu vida significa morir a tus anhelos. Porque el Señor dice, ya no quiero un sacrificio muerto. Lo que estoy buscando ahora es un sacrificio vivo. Una persona que respire, que viva, que no derrame sangre, pero sí que derrame sueños, sí que derrame tiempo, sí que derrame voluntad, sí que derrame compromiso. Ese es el sacrificio y la intención que el cielo está pidiendo en este tiempo. El Señor ya no te pide que vos te subas a una cruz natural, ahí a un madero y te maten. Lo que el Señor te está diciendo es que cada mañana y cada día vos te entregues como sacrificio vivo a Él. Porque aquel que quiera perder su vida la ganará. Solo aquel que esté dispuesto a perder su vida. Solo aquel líder y futuro líder que esté dispuesto a perder de su tiempo. Solo aquel puede alcanzar vida en Cristo. Por eso, humildad y servicio versus arrogancia y pereza. El arrogante dice, ¿ustedes qué se piensan? ¿Que yo voy a estar todo el tiempo metido en la iglesia? ¿Ustedes qué se piensan? Me llaman de acá y piensan que soy su mulo. Yo no voy a hacer lo que ustedes quieren. Pero de repente aquel que perdió su vida ya no responde. Aquel que perdió su vida ya sabe que la entregó 100% al reino. Y si te llaman acá a las 3 de la mañana y vos decís, yo ya no respiro, no tengo opción de opinar. Pero no porque me estén sometiendo, sino que fue una decisión por amor. Porque aquel que se humilla por amor. Aquel que le dijo sí al reino, le dijo sí al reino por amor. Porque se le reveló el amor de Cristo, nosotros lo amamos a Él. Porque Él nos amó primero. No es que vos amás a Cristo y le haces un favor a Cristo. No, el que te hizo el favor fue Cristo amándote primero a vos. Cristo no te debe nada a vos. Cristo lo dio todo por vos. Ahora, ¿quiénes son los deudores en esta película? Nosotros. Pero no a cualquiera se le revela. No a cualquiera se le revela el servicio. Y ahora lo vamos a ir viendo. El arrogante dice que me quieren controlar la vida. Que encima quieren que hagan venta, que esto, que lo otro, que consolide, que vaya a visitar a aquellos que no están viniendo, que evangelice, que ponga mi casa para que hagan reuniones. Pero el humilde dice, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Porque cuando vos te enamorás del servicio, el servicio y el amor a Dios te lleva a desvalorizar lo natural. Ese fue el problema de Judas. Nunca se pudo desconectar con lo natural. Cuando lo ungieron a Jesús en Betania, en vez de felicitar a esa mujer y decir, oh, qué lindo, lo ungieron a mi maestro, dijo, hubiésemos agarrado ese perfume, lo hubiésemos vendido y le hubiésemos dado de comer a los pobres. Es que nunca importa el resultado, sino que lo que importa es la intención. El resultado de Judas, el resultado que presentó Judas era un resultado bueno, era para alimentar a los pobres. Pero la intención del corazón de aquella mujer era adorar. Al Señor no le importa el resultado, al Señor le importa la intención y la adoración que nace de tu corazón. Y te lo firmo hoy, si vos lo haces con una intención correcta al servicio, el resultado va a ser 100% exitoso. Es así. Judas no se pudo desconectar de lo material, pero la mujer que entregó ese perfume sí. En este tiempo desconectémonos de lo material. El amar a Cristo, el entregarse por devoción a Cristo te lleva a desvalorizar lo que para vos antes tenía valor. Y eso es entregar tu vida para ganar la vida en Cristo. Seguimos. Esto nos muestra que a veces menos es más. A veces queremos el revoloteo. A veces queremos ganar las grandes cosas.
Cuando no podemos vencer las luchas internas de ego, de soberbia, de arrogancia, de pereza que están en nuestro corazón. Pero esas pequeñas cosas que están en nuestro corazón, si las corregimos con el carácter de Cristo, desembocarán en grandes milagros, desembocarán en grandes dimensiones de salvación. Porque de algo pequeño Cristo puede hacer algo mucho. De 5 panes y 2 peces alimentó a una gran multitud. Ahora no importó eso, lo que importó fue la intención de ese muchacho que se acercó con los 5 panes y 2 peces. La intención es fundamental para tu servicio exitoso. No lo que tenés, no lo que tenés en mano. Ese muchacho tenía 5 panes y 2 peces. Quizás hoy vos no llegás ni siquiera a los 5 panes. Pero si tenés una intención correcta y aprobada por el cielo, la multiplicación de la nada puede ser en lo mucho. Y no hablo solo de riquezas, sino que hablo de dones, de talentos en tu corazón, de capacitación. Vos digas, yo no sé hablar, yo no sé leer, yo no sé lo otro. Pero cuando la intención en tu corazón es pura y no busca, por así decirlo, glorificarse a sí mismo, sino que busca glorificar a Cristo. Cristo dice, quizás este no sabe leer, pero yo lo voy a capacitar y lo voy a hacer hablar elocuentemente. Quizás aquella no tenía el carácter capacitado, pero la voy a meter en un tiempo de capacitación y va a salir aprobada por la intención del corazón. Lo que tiene Cristo de hermoso es que no descarta a nadie para el servicio. Si aún lo tuvo 3 años sentado a la mesa Judas dándole oportunidades, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cómo es un líder natural? Un líder natural es orgulloso, autoritario, hasta a veces anarquista. Nosotros podemos ver un líder natural, algún empresario, algún jefe que no le gusta que le den órdenes. Aquellos que trabajan para los jefes, vayan y denle una orden a su jefe a ver cómo les va. Ese es el líder natural. Pero de repente cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros venimos a servirle y le decimos, Cristo, yo quiero servirte, de repente nos damos cuenta que para ser un líder en el ministerio Casa de Luz y un líder en el reino, el orgullo no puede estar. La arrogancia no puede estar. Aún aquellos que eran medio anarquistas ahí, que no querían sujetarse bajo ninguna autoridad y no querían obedecer a nadie, aún la anarquía no tiene que estar. Y de repente no solo agarramos o recibimos órdenes de gente que está por encima de nosotros, sino que también gente que está al igual que nosotros, pero aún mejor, gente que está por debajo de nosotros. ¿De qué sentido? Aquel hermanito que es nuevo y vos estás liderando tu casa de luz. Hey, vení a mi casa a orarme. ¿Qué te pensás? Yo voy a ir cuando yo tenga tiempo y cuando yo quiera. Pero de repente aquel que entregó su vida a Cristo y está dispuesto a hacerlo todo por Él, sean las 2, 3, 4 de la mañana con una llamada como de vez en cuando me hacen los jóvenes. ¿Estás despierto, Juan? Y por algo te atiendo. ¿Qué pregunta? O cuando te ven entrar a casa, ¿llegaste? Y sí. Porque aquel que entregó su vida al servicio no solo está dispuesto a recibir órdenes de arriba, sino que también está dispuesto a recibir órdenes de abajo. No solo está dispuesto a recibir demanda de arriba, el verdadero líder exitoso también responde a las demandas que vienen de abajo. Porque es fácil cuando el apóstol, el pastor, tu líder te demanda. Y que me mire, acá estoy a sus órdenes, jefecito. Y de repente cuando los de abajo demandan, ¿quién se cree este? ¿Quién se cree esta? Pero de repente Cristo vino a, por así decirlo, a recibir demanda de sus discípulos. En la última cena fue Cristo que se puso la toalla aquí en el hombro, se arrodilló y empezó a lavar sus pies a los discípulos. Es lindo contestar a las demandas de arriba, a las demandas del cielo. Pero qué humillante es contestar a las demandas de abajo. Humillante ante los ojos naturales. Pero ante los ojos espirituales el menor es el mayor. El menor es el mayor. Arrogancia y pereza versus humildad y servicio.
Y esto lo anoté acá porque se los di a los jóvenes que tengo ahí 9 alumnos, los mejores supuestamente de Casa de Luz, esos jovencitos. Y, anoté este punto. A mí me gusta mandar mucho, estoy hablando de mí. A mí me gusta mandar mucho. Hasta que Dios me enseñó cómo ser un líder conforme al corazón de Cristo. Y yo le daba ese ejemplo de ese líder que tienen que llevar una roca gigante y esa roca tiene sogas y todos los discipulitos ahí estirando esa soga y el líder del costado latigándolos. ¡Plah! Dale, ustedes pueden, dale, que esto, que lo otro. Y ese es un líder anarquista, un líder que no ayuda tampoco. Y de repente está el otro ejemplo del líder exitoso, donde están los discípulos tirando esa soga, pero el líder también está adelante agarrando esa soga y ayudando, direccionando. Cuando seas líder, no agarres látigo. Cuando seas líder, agarrá soga para direccionar. No es que el pastor de las ovejas las pastoreaba de lejos con un látigo, sino que caminaba con ellas. Y el trabajo que el líder tiene que hacer en una casa de luz es pastorear ovejas. Quizás no estés ungido como pastor, pero el trabajo es el mismo. La vara y el cayado no se usan de lejitos. La vara y el cayado va cuidando la oveja. Oveja, no te vayas por acá. Oveja, no te vayas por allá. Te metiste en el pozo, no importa. Yo me mancho, son las 3 de la mañana, tengo que orar por vos. Te endemoniaste, yo voy, no tengo problema. Y te levanto. No se puede pastorear de lejos. ¿Qué pastor vio que dejó sus ovejas en el desierto y se fue? El pastor pastorea de cerca. A veces cuando recibimos la autoridad ya estamos medio nariz parada, ¿viste? De lejos. La clase que viene vamos a hablar sobre eso. De lejos, no me toques, que ahora soy el ungido. Pero la arrogancia no va con el líder de Casa de Luz, dígame. ¿Qué mejor carácter que el de Cristo para liderar? Una de las características que tenía Cristo para liderar era la misericordia. A veces nosotros vemos como un discípulo falla y ya lo cortamos. Hablamos de Judas recién, pero cuando se encuentra con Pedro en la playa, después tuvo que haber un reencuentro por segunda vez para confirmar su ministerio. Y eso habla de un líder que tiene misericordia por sus discípulos. Pero no solo habla de eso, sino que ese líder ve con una mirada más allá. Quizás, por así decirlo, la circunstancia de tu discípulo ahora es mala, pero a futuro vos sabés la madera que estás trabajando y tenés que invertir en ese futuro. Lucas, capítulo 22, versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa. ¿Entre quiénes? Entre los discípulos. Ay, cuando entre los discípulos hay disputa. ¿Sobre quién de ellos sería el mayor? Seguimos al siguiente. Pero él les dijo, demostrándole cómo reina el mundo natural. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, que hacen bien las cosas. Los hechos que hacen, los hacen bien por enseñorearse de otros. El siguiente. Mas no así vosotros. ¿Cómo que no? Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. Y el que dirige como el que sirve. Quedamos ahí 2 segundos, después seguimos. Pero me llama la atención lo siguiente. Lo que primero hubo antes de que Jesús enseñase, hubo una disputa por quién era el mayor. A lo que otros evangelios hablan y dicen que después de caminar Jesús se paró y Jesús le habló sobre quién era el mayor y quién era el menor. Y los discípulos se sorprendieron porque dijeron, Él no los escuchó. Pero el discernimiento de Jesús, el discernimiento que tenía Jesús, los llevó a exhortarlos. ¿Pero por qué los exhortaron? ¿Porque habían pecado?
Ante los ojos naturales era pecado querer mejorar el servicio, querer ser mejor. En el reino, querer ser mejor que otro es pecado. Lo que no es pecado es querer ser mejor que sí mismo. Tu competencia no tiene que estar con tu hermano de al lado. Tu competencia tiene que estar con vos mismo. Te lo digo, ¿por qué? Porque puede pasar lo siguiente. Yo me puedo poner a competir con Manu Muraco en la Casa de Luz. Y yo tengo por ahí 10 almas en la Casa de Luz y Manu tiene 9. Y yo digo, wow, qué bien que estoy. Pero de repente la próxima Casa de Luz yo sigo teniendo 10. Pero Manu, la próxima Casa de Luz tiene 15. Y eso lo que entra en mí es una frustración. No compitas con el que está a tu lado. Competí con vos mismo, rompe tus propios límites como líder. Decir, quizás esta semana traje 10, pero la próxima semana voy a romper mis límites y voy a traer 12, 13, 14, 15. Hubo una disputa entre ellos. La generación que se va a levantar no va a disputar entre ellas, sino que van a trabajar en acuerdo. Y el crecimiento de mi hermano va a ser mi crecimiento. Y la extensión de mi hermano va a ser mi extensión. La victoria de mi hermano va a ser mi victoria. Y el gozo de mi hermano va a ser mi gozo. Y ahí es donde desaparece la arrogancia y entra la humildad. Porque el arrogante no puede ver prosperar a otro más que a él. Pero el humilde está dispuesto a ver a prosperar a otros. Porque es lindo cuando tu hermano prospera, pero no es tan lindo cuando prospera más que vos. Hubo una disputa entre ellos. Seguimos leyendo el siguiente. Porque ¿cuál es mayor? El que se sienta en la mesa. Porque está este pensamiento en nosotros. No veo la hora que me unjan para sentarme en la mesa. Pero acá Cristo te está diciendo, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que la sirve? No es el que se sienta en la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesucristo estuvo entre los discípulos como el que sirve. Porque el servicio es lo que extiende el reino de los cielos. Cuando nosotros vayamos al cielo nos espera un gran banquete. Y aquel que va a estar sirviendo va a ser Jesucristo. Porque el servicio no es solo aquí en la tierra. El servicio es la genética del cielo. Todo es servicio. No todo es pompa, pero sí todo es servicio. Van a haber momentos donde el Señor nos va a honrar. Pero sí hay momentos donde hay que servir. Y mañana hay que servir. Y pasado hay que servir. Y quizás tras pasado me preparen una mesa. Pero yo sé que después de ese día me tengo que poner la vestimenta de servidor y humillarme. Y seguir sirviendo. Pero es difícil porque servir. Y después cuando te levantan y te gusta. Y al otro día tenés que volver a servir. Y vos decís, ya no estoy para esto. Yo ya estoy para otras cosas. Y de repente Cristo predicó 3 años, hizo milagros tremendos y volvió al cielo. ¿Y sabe qué está esperando en el cielo? Nos está esperando a nosotros. ¿Para qué? Para servirnos. Te pueden llamar de Italia, te pueden llamar de Costa Rica, de donde sea para ir a predicarle. Pero vos sabés que tenés que volver a tu casa y tenés que seguir sirviendo. Podés tener una casa de luz tremenda y podés ver cómo los demás te dicen, ¿viste cómo crece aquel? ¿Viste cómo crece el otro? Pero vos sabés que llega el lunes y tenés que seguir multiplicándote y tenés que seguir sirviendo. Es un círculo vicioso el servicio. Y servir, y servir, y servir, y servir, y servir. Seguimos leyendo el siguiente versículo. Pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Siguiente. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí.
Yo pues te asigno a vos que viniste hoy un lunes feriado, una parte del reino. Pero no esa parte que te van a invitar a predicar por muchos lados. Pero no es la menos importante, te asigno la más importante, la del servicio. ¿Saben por qué? Porque el Señor no le asignó eso a los creyentes, el Señor no le asignó eso a la multitud, sino que el Señor le asignó el servicio a los discípulos. Sentite honrado, sentite honrada cuando te llaman a servir, porque dejas de ser creyente, dejas de ser multitud y empezás a ser discípulo. La revelación del servicio no es para cualquiera. Ponelo a servir a uno que no esté tan convertido. Te va a decir, no, yo tengo que hacer mis cosas. No esto, no lo otro. Y son tan buenos poniéndose en excusas. Pasa que no le entran la revelación del servicio porque no tienen vaso de discípulo. No fueron discípulos. El discípulo es aquel que en el primer encuentro con Cristo, Cristo le dijo, hey, vos venís, seguime, y dejándolo todo le siguieron. Encima que tengo que ir a servir, también cuando le empiezo a servir tengo que dar y tengo que dejar. Pasa que la revelación del servicio es una revelación de honra y no se le puede dar a cualquiera. Pasa que el que es discípulo no va a decir siempre el mismo tonto, siempre me tienen a mí como el esclavo. Amén. El creyente va a decir, yo me las pico de acá, acá me explotan. La multitud va a decir, a mí no me tengan en cuenta para nada. Pero el discípulo va a decir, denme más tarea, denme más servicio. Porque el servicio no es para la multitud, los milagros sí es para la multitud. El servicio no es para los creyentes. Quizás las parábolas no son para los creyentes, pero la revelación del servicio es para el discípulo. ¿Por qué el Señor no se guardó los milagros para la multitud? ¿Por qué el Señor no se guardó el hablar en parábolas para los creyentes? Pero sí se guardó el servicio para ellos. Lo vemos al Señor Jesús en las bodas de Caná, que Él guardó el mejor vino para lo último. Pasa que el servicio es lo mejor que nos pasó en la vida. El servicio es lo mejor que podemos tener. Seguramente vamos a ser bañados de milagros, seguramente vamos a ser bañados de revelación, pero el servicio es lo más importante para nosotros los discípulos. Podemos recibir milagros y vamos a ponernos gozosos. Podemos recibir revelación en parábolas y vamos a estar gozosos, pero cuando nos dan servicio, vamos a estar en nuestro sumo gozo, porque a nuestro juego nos llamaron a servir, a servir, a servir, a servir. Así te dice el Señor hoy, te asigno esta parte más importante, que no se la di a aquel que no se quiere comprometer tanto. Te la di a vos que estás dispuesta a comprometerte hasta lo último. Te doy lo más importante. ¿Qué es, Señor? La profecía, la ciencia, los milagros, el servicio. Pero ¿qué te queda solo en el servicio? No, porque el servicio es lo que desata lo profético. Conocemos a un Eliseo que siguió a Elías en servicio y fue desatado lo profético. El servicio es la llave del reino, es la llave de lo sobrenatural. Volver una tarea natural en espiritual. ¿Con la intención de qué? Del corazón. Con humildad y servicio. ¿Me va siguiendo? Marcos capítulo 9. Versículo 33 y 34. Ya estamos terminando, tranquilo. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa le preguntaron, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Siguiente, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Otra vez, el otro evangelio para que te des cuenta que Cristo ya tenía la revelación de lo que estaba pasando. Y vos podés decir, no, pero el pastor no se va a dar cuenta, el apóstol no se va a dar cuenta de la intención de mi corazón que quiero competir, pero Jesús sí. Y nosotros no le servimos al pastor, nosotros no le servimos al apóstol, nosotros le estamos sirviendo a Jesús, aquel que pesa el corazón. Cuida tu corazón en este tiempo. ¿Con qué intención estás sirviendo? Vamos a Proverbios capítulo 13, versículo 4.
El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. Un líder perezoso puede soñar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pero nada alcanza porque la pereza lo gobierna. Pero aquel líder que es servicial se mete y dice: quizás por ahora mis discípulos no quieren servir y no estén dispuestos a hacer nada, pero yo voy a poner la mano de obra, yo voy a poner mis manos al servicio. Proverbios capítulo 21, versículo 25. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. El líder perezoso se mata a sí mismo porque sueña, pero sus manos no coordinan para trabajar. Tienen planes de cómo multiplicarse en la casa de luz, pero no quiere servir, no quiere trabajar. El deseo del perezoso le mata. ¿Por qué le mata? ¿Por qué lo frustra? Porque puede tener sueños, porque puede tener anhelos, pero la frustración de no poder lograrlo lo mata por dentro. Proverbios 16, 18, acuérdense, pereza y arrogancia. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La altivez de espíritu te hace caer. Te hace caer. El quebrantamiento a tu ministerio viene por la soberbia. Pero acá no se van a levantar líderes soberbios, sino que se van a levantar líderes humildes. Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso en sus caminos y atiende al humilde, mas al altivo. ¿Querés revelación para tu casa de luz? Sé humilde. El servicio fue el que puso a Jesús a la diestra del Padre, en el lugar de honra, el lugar más cercano. Aquellos discípulos y líderes que sean humildes tendrán lugares de honra cerca de la voz del cielo. Lo dice la palabra. Atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Ahora, en tu liderazgo, ¿dónde querés que te mire Jesús? ¿De cerca o de lejos? Sé humilde. Reprende la arrogancia, sé humilde. Salmo 147, versículo 6. Jehová exalta al humilde, porque la exaltación no es mala. La exaltación es mala cuando se le da una arrogante exaltación. Pero cuando un humilde es exaltado, es buena. Jehová exalta al humilde y humilla a los impíos hasta la tierra. Jehová te quiere exaltar, pero está buscando un corazón humilde para exaltar. Jehová en este tiempo está buscando exaltar algún barrio, alguna casa de luz, y está mirando el corazón de los líderes. Porque el líder, que tu barrio sea exaltado no depende de los vecinos, depende de tu humildad en el servicio. Si tu humildad y tu intención es genuina, entonces tu barrio será exaltado y será promovido la gloria de Cristo por todos los lugares. La exaltación de tu barrio depende de la humildad de tu corazón. La exaltación de tu casa de luz depende de la humildad de tu corazón. Si no sos humilde, no va a haber exaltación. Porque el arrogante, el orgulloso no puede manejar la exaltación. Al toque se le suben los humos. Dios te pone 15 en la casa de luz cuando tenías 9. Y de repente empezás a decir, me viste. Y a la otra casa de luz son 6. Porque Dios exalta al humilde. Dios exalta al humilde. Sé humilde cuando tengas 3, pero también sé humilde cuando tengas 15, 20, 4, 5 casas de luz. Que la humildad no sea por el resultado. La humildad sea parte de tu carácter, del servicio. Y ya cerrando con esto, vamos a cerrar con las parábolas de los talentos. ¿Cuántos conocen las parábolas de los talentos? Yo se lo compartí a los chicos, pero quiero enseñarles cómo se mueve el servicio. ¿Todos conocen la parábola de los talentos?
Mateo 25, capítulo 25, pero no voy a leer el verso 14, sino voy a extenderme mucho. Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre, a un señor, que yéndose lejos llamó a sus siervos. ¿A quiénes? A sus siervos. Lo que me llama la atención es lo siguiente: el Señor adopta, nos hace hijos, pero a quien le presta el reino es a los siervos, aquellos que están dispuestos a servir. Y ustedes saben, lo llamó y llamándolo al primero le entregó 5 talentos, después llamándolo al segundo le entregó 2 talentos y llamándolo al tercero le entregó 1 talento, a todos conforme a ¿qué? Decí conmigo: tengo capacidades, pero esas capacidades no me van a limitar. Eso es lo que le pasó al de 1 talento. Las capacidades que tenían los limitó. Entonces dice que el Señor de la obra se fue lejos. Se fue lejos. Pero dice que volviendo al tiempo, porque nosotros rendimos cuenta de todo servicio que damos. Nosotros siempre debemos rendir cuenta. A veces decimos: yo no le voy a rendir cuenta a nadie. A nadie. Que el pastor quiere saber cómo estoy, que quiere saber lo que hago. Yo no le voy a rendir cuenta a nadie. Pero el Señor depositó en nosotros estos talentos, esa parte del reino. Y vos dijiste que sí, así que ahora tenés que rendir cuenta. Mateo 25. Llamó al primero. Y me enfoco directamente en el primero. Y lo llama al primero y le dice: ¿dónde están los talentos que te di? Y le dice: Señor, tú me diste 5 talentos, pero yo fui los multipliqué. Y aquí tus 10 talentos. Y después va de los 2 talentos. Y ¿dónde están los talentos que te di? Señor, he aquí, multipliqué y traje 4 talentos. Y de repente va ese vago que tiene miles de limitaciones. No, me la apunta al lado, qué malo que es. Que tiene miles de limitaciones y no está dispuesto a romperlas. ¿Dónde está lo que te di? Señor, aquí está lo que me diste, lo enterré. Porque yo conozco que tú eres hombre malo. Porque le faltó revelación de a quién estaba sirviendo. Aquel que no puede multiplicar es porque no tiene la revelación de a quién le sirve. Y cuando agarra los talentos de aquel que le llevó 10, le dice: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, hay que desmenuzar esta parte. Sobre poco has sido, tiempo pasado. Tiempo pasado, servicio del pasado. No me había salido aquella vuelta como lo había explicado, pero hoy, así es, mañana, el hoy ya es pasado. O sea, yo siembro hoy, pero mañana ya es pasado. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Futuro, te pondré. Ahora, ¿a dónde entra el presente? Entra en el gozo de tu Señor. El presente. El servirle en lo poco en el pasado te va a dimensionar a un futuro lleno de servicio y de multiplicación. Pero mientras vos esperás ese servicio multiplicado sobre lo mucho, entras a servirle en el gozo. Entra en el gozo de tu Señor. Pero el serle fiel en lo poco, el ser humilde, el ser servicial, mata cualquier resultado. Porque lo poquito en la humildad se vuelve mucho en un futuro y te trae paz y gozo en el corazón a la hora de servir. Y qué mejor que un líder gozoso a la hora que de servir. Entonces recordemos, mis hermanos, es mejor ser humilde y servicial que arrogante y perezoso. Pónganse de pie, por favor.